Gobierno de México. Buenas tardes, muchas gracias por conectarse. Continuamos con nuestra serie de conferencias COVID-19 y el consultorio que organiza la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. El día de hoy, la conferencia que ustedes van a escuchar se trata de las pruebas de detección de COVID-19 y el consultorio de medicina general. Para esta ocasión nos acompaña el doctor José Moreno Rodríguez. El doctor José Moreno Rodríguez actualmente es director de investigación y enseñanza del Hospital Juárez de México, y déjenme comentarles algunas partes de su currículum. Médico cirujano por la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene una residencia en medicina interna, una subespecialidad en reumatología, un doctorado en inmunología. Además ha hecho 2 estancias postdoctorales, la primera en la Universidad de Texas, la segunda en el Instituto de Inmunología y Genética en Alemania. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2, ¿sí? Y en su trayectoria laboral ha sido jefe de la Unidad de Investigación Médica en Enfermedades Autoinmunes de la Coordinación de Investigación Médica del Instituto Mexicano del Seguro Social. Ha estado como investigador en Ciencias Médicas F, calificado en el Instituto Nacional de Salud Pública, y su trabajo de investigación y sus publicaciones se centran básicamente en inmunología celular y molecular, biología molecular, reumatología experimental y enfermedades autoinmunes. Doctor Moreno, le agradecemos su participación y su colaboración, y esperamos que la información que nos proporciona el doctor Moreno sea de utilidad para todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Hemos preparado para ustedes un resumen relativamente ligero, pero pueden expandirlo ustedes con las preguntas que deseen, acerca de qué nos dicen las pruebas de laboratorio, cuándo son necesarias las pruebas de laboratorio en esta enfermedad que nos aqueja actualmente, la COVID-19. Esta pandemia, como podemos ver en esta diapositiva, afecta a todo el mundo en un grado variable. Los países que están más oscuros son los más afectados, y lamentablemente nuestro país es uno de ellos. Esta pandemia a la fecha tiene más de 25 millones de casos confirmados, tiene casi 850,000 muertes por la misma, y el día de hoy se reportaron 208,000 nuevos casos. Esto nos da una idea de lo increíble que se está expandiendo esto. El día de hoy seguramente alcanzamos los 250,000 muertos, y en México ya rebasamos los 60,000 con mucho. Entonces esto es algo que tenemos que tener conscientes, y entonces el tener pruebas y el poderlas interpretar es esencial para saber qué hacer con nuestros pacientes, y muy importante también con sus contactos. El virus que produce esta enfermedad, seguramente ya lo han oído hasta el cansancio, es el SARS-CoV-2. Este virus, que es un coronavirus de la familia del virus de síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, que fue reportado en China hace aproximadamente 10 años, es un virus muy parecido, de la misma familia, tiene alrededor de 30 kilobases de genoma, es un genoma de RNA de una sola cadena de orientación positiva, y tiene una forma esférica, como pueden ver ahí, y tiene espículas y tiene forma de corona, por eso se llaman coronavirus estos. Entre las proteínas que codifica el virus y los genes que llevan a ellas, que están aquí a la derecha, los que más se han evidenciado, o los que más importancia han tomado, son el S, que es la proteína Spike, porque es la proteína que se une al receptor, que es la enzima convertidora de angiotensina 2 en el humano, y de esta manera el virus entra a las células. Esta proteína es importante no solo porque es la forma del virus de entrar a las células, sino porque es el principal blanco de la inmunidad para poder prevenir y repeler al virus. Y la otra que está ahí también es la proteína N, esta penúltima hacia abajo.
Esa proteína es de la nucleocápside y es importante porque se utilizó mucho al principio en las pruebas inmunológicas. Ya actualmente se está utilizando más la proteína S. Vamos a ver más adelante por qué. Voy a hablar muy brevemente de la inmunidad porque es importante entenderla para poder así hablar de lo que significan las pruebas inmunológicas. La inmunidad a los virus en general, no solo al SARS-CoV-2, tiene dos fases esenciales, tiene mucho más que esto, pero una fase inicial que está dada por la inmunidad innata, en donde el principal componente de la inmunidad es el interferón. Los interferones tipo 1 y los interferones tipo 3, que son realmente el principal mecanismo de defensa de los organismos multicelulares contra los virus. Estos interferones son muy importantes porque eliminan al virus y mantienen viva a la célula, es decir, curan a la célula del virus. Y aunque tienen efectos secundarios muy importantes, fiebre, dolores musculares, como si fuera influenza, el puro interferón administrado a un individuo causa esos síntomas. Estos llevan a la curación de la célula y a la curación del individuo, a pesar de todos estos síntomas. Entonces, esta es una fase muy importante. El segundo mecanismo de la inmunidad innata son las células asesinas naturales o NK, que ayudan a la eliminación de virus, sobre todo virus de la familia de los herpes virus y virus del papiloma humano. Probablemente no sea el caso del virus SARS-CoV-2 y no se han hecho estudios hasta donde sé que puedan decirnos si estas células tienen un papel en esto. Estos tienen una consecuencia que hacen que el virus no sea tan patógeno, pero los herpesvirus se quedan en un estado de latencia que hace que cuando tenemos una baja en las defensas, estos virus vuelvan a producir síntomas, porque no nos curamos de ellos. Bueno, una vez que esta respuesta ha tenido ya efecto, pasamos a una segunda fase que es la inmunidad adaptativa. Esta inmunidad, que como todos sabemos son los linfocitos T y los linfocitos B, no solamente ayudan a eliminar el virus, sino que generan un estado de memoria que hace que prevenga una nueva infección del virus en la mayoría de los casos. Hay enfermedades que lamentablemente no producen memoria y que nos dan más de una vez. Y esta memoria también se aplica en las vacunas. Las vacunas simulan la enfermedad sin tener la enfermedad realmente, o una forma muy leve de la misma, pero causan inmunidad. Y esta inmunidad de las vacunas previene que nos infectemos nuevamente con estos virus. Y aquellos individuos que no han tenido la enfermedad, pues hacen que nunca la tengan realmente y no se exponen a los riesgos que significa la enfermedad. Aquí tenemos dos cosas fundamentales. Los linfocitos T citotóxicos, que eliminan las células infectadas por virus, pero dado que para eliminar al virus tienen que matar a la célula, nos producen una lesión. Esa lesión es la pérdida de esa célula y pueden producir cicatriz cuando sean tejidos, o pueden simplemente eliminar células que son útiles y que ya no las tenemos porque el virus y la respuesta inmune hacia él eliminaron estas células. El segundo grupo de linfocitos T, que son el centro de la respuesta inmune, son los linfocitos TCD4 o de ayuda, o inductores o cooperadores, que lo que hacen es inducir, coordinar y amplificar las respuestas tanto de linfocitos B como de linfocitos TCD8 positivos. Y esto se lleva a cabo mediante interacciones celulares y mediante citocinas. La activación de estas células es esencial para la memoria y para la generación de un estado de defensa prácticamente útil para no tener la enfermedad. Finalmente, los linfocitos B. Los linfocitos B son los que producen anticuerpos y que estos anticuerpos neutralizan el virus en su etapa extracelular, es decir, impiden que el virus entre a la célula. Lamentablemente, en las infecciones naturales, el linfocito B es el último actor que llega a estar presente en las enfermedades. Entonces, los anticuerpos surgen cuando el virus ya infectó a la célula. De esta manera, en la infección natural, el anticuerpo no nos sirve para la primera vez que nos infectamos, nos sirve para no volvernos a infectar. Por esto muchas enfermedades no dan más que una vez, por los anticuerpos neutralizantes. Pero en las vacunas, estos anticuerpos surgen sin haber tenido la enfermedad, por lo tanto, nunca llegamos a tenerla. Entonces, por eso es tan importante, y en la parte final voy a mencionar un poquito de las vacunas de esto, aunque sé que ya tuvieron una plática de esto. En esta diapositiva vemos cómo el interferón es tan importante y por qué el interferón
dependiendo de cómo se presente, nos lleva a una enfermedad leve o una enfermedad más agresiva. En los individuos con baja carga viral o en los individuos jóvenes, la respuesta de interferón es muy rápida y esta respuesta rápida de interferón nos lleva a eliminar el virus rápidamente y una enfermedad leve o incluso una enfermedad sintomática. En cambio, en aquellos individuos de edad avanzada, como el que les está hablando, o en individuos que tienen una carga muy alta, la respuesta de interferón es lenta, tarda en llegar, entonces la carga viral, aunque no fuera tanto en los individuos viejos, se multiplica rápidamente y esa respuesta tardía a interferón nos lleva a una persistencia viral, inflamación y a una enfermedad grave. Esto es muy importante, por eso es que la gente mayor de 60 años debe quedarse en casa. En esta diapositiva ponemos varias cosas que son muy importantes. Del lado izquierdo está el virus con sus componentes, el número de copias que pueden detectarse de cada una de las proteínas cuando tenemos una infección, y su receptor, que como les decía es el receptor de enzima convertidora de angiotensina número 2. Este virus infecta la célula y produce varios genes. Aquí están algunos de ellos en el primer marco de lectura. Aquí está la proteína S y la proteína N, que son las que les mencioné al principio, y abajo tenemos los genes en donde dice, abajo a la derecha en donde dice B, los blancos de la prueba de PCR para detectar el virus. Estos blancos son varias proteínas y distintas pruebas en distintos países usan distintos sitios de algunos de estos genes. El que más se utiliza actualmente es el gen de la proteína N, y se sigue utilizando para las pruebas genómicas, para las pruebas del virus. Sin embargo, para las pruebas inmunológicas ya no se está usando tanto este gen. Y abajo tenemos la especificidad de cada uno de estos síntomas para la enfermedad. Vean, fiebre en el 99% de los casos, fatiga en el 70%, pérdida del olfato, anosmia, en el 68%, tos seca en el 59%, anorexia en el 40%, mialgias en el 35%, disnea en el 31% y expectoración, esputo, en el 27% de los casos. Si nosotros hacemos un cuadro completo de esto, tenemos un paciente que tiene síntomas de este tipo y que tenemos sospecha de esto, estamos obligados a hacer una prueba. ¿Cómo son estas pruebas? Las pruebas para detectar el virus son pruebas que detectan el genoma del virus. Este genoma, que es de RNA, son de varios tipos y estas pruebas tienen distinta sensibilidad y distinta especificidad. El estándar de oro, que es una prueba de PCR común y corriente, RT-PCR quiere decir que amplificamos a partir del RNA viral y fabricamos un DNA complementario y luego cuantificamos este RNA complementario para obtener un amplicón. Este amplicón es un fragmento de DNA que corremos en un gel o bien que lo pasamos a un aparato de RT-PCR y nos da un termociclador, y nos da una lectura y nos dice cuántas copias tenemos. Vean ustedes cómo el número de copias que esto detecta es menos de 1.14 copias por mililitro en la muestra que tengamos. Todas las muestras para detección de virus se hacen en sitios de las vías respiratorias. Se toma una muestra con un hisopo del fondo de la faringe, también se puede tomar de la nariz, o bien hay pruebas recientes que están usando saliva para esto. Y vean la especificidad que tenemos, entre el 96 y 100%, y son rápidas, son de 2 a 4 horas, y entonces estas pruebas son muy buenas, pero la especificidad de 96% es algo que no es deseable. 96% implica que 4 de cada 100 individuos que tengan positividad no van a tener realmente la enfermedad. Entonces son falsos positivos, que son un problema que voy a mencionar un poco más adelante. La segunda es la PCR digital en microgotas, y esta es ultra sensible, es la más sensible que existe, pero vean ustedes, la especificidad no es tanta. Esta nos detecta 0.02 copias por mililitro, realmente, y es muy rápida, pero quizá
a pesar de esta gran utilidad, no se las voy a recomendar, puesto que el porcentaje de falsos positivos la hace poco deseable en este sentido. Nos sigue el RT-LAMP, que también son sus características. Esta es menos sensible, lo cual nos quita utilidad, a pesar de que es muy específica, puesto que vamos a tener bastantes falsos negativos. La que sigue es una de las más útiles, probablemente sea la que yo me recomendaría a mí mismo si tuviera la necesidad de hacerlo, que es la RT-NIR. Esta prueba tiene una gran sensibilidad, 0.13 copias, muy parecida a la primera que les mencioné, y su especificidad es del 100% de acuerdo a lo que se ha hecho aquí, y se hace en un tiempo muy rápido, de menos de 15 minutos, y no es un comercial, la compañía que lo está haciendo es Abbott, y esta es una de las pruebas probablemente más útiles para esto. Las siguientes pruebas ya no las voy a mencionar tanto, puesto que no son tan sensibles y son mucho más complejas de hacer. Estas pruebas no nos deben dar falsos positivos más que los que están determinados por su especificidad cuando están hechas por buenas manos. Cualquier prueba de PCR en malas manos puede contaminarse y darnos falsos positivos fuera de lo que la prueba daría normalmente. Entonces es muy importante que si vamos a hacer una de estas pruebas, enviemos nuestras muestras a un laboratorio que sea confiable. Estas son las que recomendaría yo más, pero me quedo principalmente con la primera y la última. La última es un poco más costosa que la primera. Entonces esto es lo que tenemos. La prueba de RT-NIR de Abbott, aquí está toda la secuencia de lo que se debe hacer. Es una prueba realmente compleja. Hay que agregar distintos tipos de iniciadores, hay que dar distintos ciclos de amplificación, y esto hace que sea complicado cuando tiene que hacerse manualmente. No voy a entrar en detalle, puesto que esto probablemente no les es útil a ustedes. Aquí abajo tenemos una prueba que está automatizada, de la que tiene actualmente el laboratorio Abbott. Lamentablemente requiere tener un equipo especializado en el laboratorio para hacer estas pruebas, y esto se hace automáticamente. Todo esto que vemos aquí tan complejo se hace automáticamente depositando nuestras muestras en un dispositivo receptor, y esto se mete en cartuchos con los que se alimenta el equipo, y esto nos da los resultados con un alto grado de confiabilidad. Las pruebas para detectar el virus, también hay pruebas que lo hacen mediante la detección de antígenos virales. Es decir, detectamos en la circulación o en el esputo la presencia de proteínas virales. Esto es mucho menos sensible que el PCR, por lo tanto yo creo que no es muy recomendable. Su sensibilidad es de 100 picogramos por mililitros, mientras que allá teníamos una sensibilidad casi con un virus. Con un virus nada más, con una partícula viral que tengamos, algunas de ellas son positivas. Estas tienen alta especificidad, pero nuevamente no es el 100%, y su tiempo es corto relativamente también. El que sigue es la detección de anticuerpos, y tenemos varias formas de detectarlos. En el primero tenemos las pruebas RDT, o las pruebas de dispositivos de flujo lateral, que son las pruebas rápidas, y estas pruebas tienen una especificidad que va del 84 hasta el 100%, pero esto es lo que reportan los fabricantes. ¿Sí? No hay estudios muy serios, grandes, de la especificidad de estas pruebas, entonces debemos ser cautos. El gobierno inglés, por ejemplo, compró una cantidad enorme de pruebas para aplicarlas en forma masiva a su población, y tuvieron que cancelarlo, y se perdió todo lo que se gastó en estas pruebas porque se encontró que su especificidad era muy baja. Entonces esto es lo que hace que tengamos que tener mucho cuidado con este tipo de pruebas. Entonces la prueba estándar de oro de esto es la prueba de ELISA. La prueba de ELISA, que es la prueba que se usa para detectar anticuerpos de muchos tipos, para detectar antígenos de muchos tipos, es una prueba relativamente fácil de realizar. Su sensibilidad no es tan alta como la prueba que tendríamos desde el punto de vista del virus. Detecta 100 picogramos de anticuerpo por mililitro, pero en realidad ante una infección producimos bastante más que esto, sobre todo de IgG. Entonces esta es una prueba confiable. Lamentablemente depende del kit que compremos, su especificidad puede ser tan baja
como el 67% o tan alta como el 98%. Lo deseable es comprar estas que sean más específicas. Su tiempo de realización es bastante rápido, no tan rápido como las pruebas rápidas que tenemos acá. Finalmente, esta prueba, que es esencial, es una prueba que no está para estar hecha en el consultorio, sin embargo es importante que la conozcan, la prueba de neutralización. ¿Por qué es importante esta prueba? Porque esta prueba nos habla de los anticuerpos protectores. La neutralización de los virus in vitro tiene una gran correlación con la capacidad de eliminar el potencial infectante del virus. Entonces, esta es una prueba importante que debe hacerse, pero yo la recomiendo para los especialistas, esencialmente para los hospitales de alta especialidad, esencial, y toma mucho tiempo, de 2 a 3 días en tenerla. Entonces, cuando queremos saber protección y queremos pagar lo que cuesta una de estas pruebas, esta es la prueba a realizar en los individuos. Aquí hay algunos ejemplos de pruebas comerciales. Puse 3, la de los laboratorios Qiagen, y hay distintas versiones. Hay desde 50 hasta 250 extracciones de esta que tenemos aquí. Son variantes de técnicas muy parecidas. Tenemos una de ellas aquí también que detecta mediante amplificaciones in vitro de RNA viral hasta 250 extracciones. Estos otros números que ven acá son los números de catálogo de la compañía. Entonces eso es algo, si alguien lo quiere anotar y preguntar para comprar, pues les recomiendo que se asesoren de alguien que tenga experiencia en el laboratorio. Un laboratorio que está haciendo pruebas muy importantes, tanto de DNA, genómicas, perdón, de RNA, como inmunológicas, es la Casa Roche. La Casa Roche tiene pruebas de hasta 192 extracciones. Tienen también un equipo especializado que usan. Ellos aquí nada más detectan IgG, no detectan IgM. Y el otro, que es el de 576 pruebas en un solo kit. Entonces esto podemos hacerlo también, y estas son pruebas muy útiles que son quizá las que debamos hacer. Yo recomendaría, si vamos a mandar a hacer esto a un laboratorio, ya sea privado o del sector salud, pues hay que preguntar qué prueba están usando, y lo ideal es que estén usando alguna de estas. Son pruebas más costosas, pero ¿qué es más costoso que no saber lo que tenemos? Creo que lo que tenemos que hacer, no importa el costo en este caso, si queremos saber de qué estamos hablando, estas son las pruebas que tenemos que hacer. Vean lo que ocurre en estas pruebas. Las pruebas, aquí en la A, tenemos las pruebas de detección de antígeno. En estas pruebas tenemos un soporte sólido en donde pegamos anticuerpos contra el virus y luego revelamos a manera de sándwich con un segundo anticuerpo marcado con peroxidasa o con fosfatasa alcalina, y hacemos una reacción colorimétrica, y esto nos da una idea. Es una prueba clásica de ELISA directo, una idea de cuántos virus tenemos, porque los virus van a ser capturados por el anticuerpo que está pegado a la superficie sólida. Si queremos detectar anticuerpos, lo que pegamos a la superficie es el antígeno. Entonces ponemos el suero de los pacientes o el plasma, y los anticuerpos contra el virus se van a pegar al antígeno, y luego vamos a revelar con un anticuerpo, con un segundo anticuerpo que va dirigido contra el anticuerpo humano. Estos ya son de conejo, de cabra, de burro también, de varias especies, y estos están marcados, y lo que hacemos nuevamente es una prueba colorimétrica, y es una prueba clásica de ELISA. Esto, si este es IgG, esto sería IgM, y sería esencialmente lo mismo. Nada más debo decirles que en el suero los niveles de IgG son muy superiores a los niveles de IgM, por lo tanto es más sensible esto, y además la IgG nos habla de una respuesta inmune ya madura, que es mucho más protectora que cuando es IgM nada más. Ahorita vamos a ver las diferencias entre uno y otro. En el B vemos la cero conversión en los individuos conforme el virus está presente, y conforme empieza a disminuir el virus, y cómo empieza a subir el título de anticuerpos, ¿sí? Ya sea IgM o IgG. Vean como el día 11 o 12
estos se cruzan y después de esto es más sensible la prueba de anticuerpos que las pruebas puesto que ya tenemos menos carga viral y es más difícil detectarlo. En el C, que es abajo a la izquierda, tenemos cómo los distintos virus de la familia de los coronavirus reaccionan en forma cruzada entre unos y otros. Si nosotros tomamos las proteínas del propio virus SARS-CoV-2, pues obviamente tenemos 100%. Vean, el problema con la proteína N, que les había dicho al principio, que la proteína N ya no se está usando tanto, es que cruza mucho, por un lado para SARS-CoV, que es el virus del SARS. Aquí la proteína S, la fracción S2 de la proteína S también es muy alta, pero si tomamos una fracción que es la S1, esto se disminuye mucho a 66%. Y como en México, por ejemplo, no hay SARS, es muy poco probable que tengamos este alto grado de falsos positivos. Vean cómo cruza con otros coronavirus como el MERS, etcétera, etcétera, y otros virus que no son de la familia coronavirus, y nos dan también algunos falsos positivos. Pero aquí requeriría tener a los individuos infectados con estos virus. Entonces, aquí ya pesa mucho la clínica. Por ejemplo, si un individuo tiene anosmia, la anosmia no se presenta en estas otras enfermedades. Esto es muy sugestivo de que el paciente tiene realmente COVID y no otras enfermedades. Pero vean ustedes ya la prueba en la vida real. En la vida real, el único que nos da títulos positivos, la línea de detección es la que está aquí, la línea punteada, es el SARS-CoV, el del SARS. El SARS-CoV-2 no nos da, realmente es bastante confiable, nos da mucha positividad en un buen porcentaje de los casos. Entonces, este es lo que obtenemos de esto. Las pruebas rápidas. Entonces, aquí ya hablamos de las pruebas, cuál es el fundamento. Ya les di mi opinión, es mi opinión, no necesariamente es lo que va a opinar toda la gente. Eso es lo que yo pienso y claro que estoy abierto para que alguien me rebata y que me convenza de que lo que dije está equivocado. Con mucho gusto acepto que puedo estar en un error en lo que acabo de decir. Sin embargo, sí vale mucho la pena hacer un poquito de énfasis en las pruebas rápidas. ¿Por qué? Porque estas pruebas pueden ser de gran utilidad si las tomamos con precaución, pero lamentablemente requieren de un gran criterio médico, requieren de que el paciente entienda qué es lo que está pasando y que entienda que una positividad no siempre va a indicar que está enfermo y no siempre va a indicar incluso que tuvo el virus. Entonces, dado por los falsos positivos, por esto hay que tener mucho cuidado con estas pruebas. Dicho esto, déjenme hablar un poquito de cuáles pruebas, en qué consisten primero y qué pruebas tenemos. Estas pruebas son generalmente cartuchos que venden en kits de 5, 10, 12 cartuchos, el número varía, que tienen ya conjugados anticuerpos que van a detectar IgM o IgG. Estos anticuerpos son anticuerpos contra anticuerpos humanos y si nosotros ponemos el plasma, esos se van a pegar aquí y esos van a retenerse en 3 líneas diferentes. La primera línea tiene anticuerpos contra conejo. Estos anticuerpos de acá son humanos. Entonces, estos van a captar el anticuerpo que viene mezclado con una mezcla de antígenos. Viene con una mezcla de antígenos marcados con partículas de oro coloidal. Estas partículas de oro coloidal, este antígeno se va a pegar a la IgM o a la IgG que se pegaron al anticuerpo que los capturó en estas rayas que vemos aquí. Finalmente, el último va a captar los anticuerpos de conejo que tienen el oro y estos deben ser siempre positivos. Este es el control. Si el primero, el que está hasta la izquierda, es positivo, quiere decir que tenemos IgM. Y si el que está en medio es positivo, quiere decir que tenemos IgG contra SARS-CoV-2. ¿Sí? En este caso, debo decir, la fracción S1 de la proteína S es la ideal
en estas pruebas. Entonces, si ustedes quieren saber si una prueba rápida es útil o tiene más falsos positivos, empiecen por ver que utiliza como antígeno la fracción S1 de la proteína S. Aquí está el resumen a la derecha de la absorción de lo que les acabo de decir. Bueno, pues lo que se hace es que se pone el suero en una ranura que tienen esos cartuchos y este suero pasa por ahí y se va a dejar reaccionar por realmente es tiempo corto. Esto se parece mucho a las pruebas que venden de embarazo. Están basadas exactamente en el mismo procedimiento. Y esto entra ahí, se incuba por un tiempo relativamente corto, varía de prueba a prueba, pueden ser desde 5 hasta 15 minutos. Y una vez que pasa esto, se lava con solución salina y se mete, se ven estas líneas que van a adquirir un color. Y estas líneas, ahorita vamos a ver más adelante unos ejemplos de esto, nos van a dar esto. Bueno, antes de pasar a los ejemplos, déjenme mostrarles cuando una prueba de estas pruebas rápidas es buena, cómo es muy cercano a lo que es el ELISA. Vean, no, perdón, esto es ELISA nada más. Esto es ELISA para IgM, IgG. Y vean ustedes cómo correlaciona mucho cuando es la proteína S, cuando es la proteína N, en los distintos días de la evolución de la enfermedad. Esto es importante porque la proteína N es tan sensible como la S. Lo que pasa es que es menos específica y por esto es que ya se está usando la proteína S, la fracción S1 en la detección por anticuerpos. Y a la derecha tenemos la neutralización. Esto de la neutralización es muy importante. Cada línea de cada color es un paciente diferente y las que son negras es un control. Ven ustedes cómo la dilución más o menos podemos detectar sin muchos falsos positivos, un poquito más diluido que 10 a la 3. Aquí estamos. Entonces, esto es algo que debemos ver y esa es una prueba útil, pero es difícil de interpretar, requiere alguien que tenga experiencia en esto. Porque si ven ustedes en una dilución de 10 a la 2, pues parece que hay neutralización con sueros control, que son individuos pre-COVID, individuos que no han tenido la infección. Ahora, déjenme hacer algunas reflexiones aquí. Para hablar de las pruebas rápidas debemos primero conocer la seroprevalencia de una enfermedad o de un anticuerpos contra un virus, que es la proporción de infectados por el virus en una población. En el caso del SARS-CoV-2 no sabemos. Tenemos nada más un cálculo de probabilidades, pero no sabemos porque para saberlo tendríamos que hacer pruebas a toda la población y eso es prácticamente imposible, por costo, por logística, por lo que ustedes quieran. En este caso es importante saber que la capacidad de detección de anticuerpos en personas con una prueba positiva se ha elevado hasta el 81 al 100% a los 20 días del inicio de los síntomas, pero son muestras pequeñas, son muestras de 100, son muestras hasta de 1000 individuos, pero la población en México estamos hablando de 130 millones de individuos, pues no vamos a tener claro esto, ¿sí? La prevalencia de seropositivos en asintomáticos hasta la fecha sigue siendo desconocida. Quizá el país donde vamos a saberlo más pronto sea Suecia, puesto que Suecia se dejó ir para la inmunidad de rebaño y ahí están teniendo la evolución natural de la infección. Entonces, quizás si quieren saber esto, vean cuál ha sido la evolución de la enfermedad y también de los anticuerpos en la población en Suecia. La sensibilidad contra la especificidad, esto es clave, ya lo he mencionado varias veces, y el mínimo que se desea para que tengamos una prueba útil es mayor de 90% de sensibilidad y mayor de 98% de especificidad. Entonces, cualquier especificidad menor a esto debe ser desechada, en mi opinión, y en la opinión de los expertos también. Las pruebas disponibles en el mercado, que en el momento actual ya van 255, estoy hablando de las pruebas rápidas, son muy heterogéneas. Hay algunas buenas, hay algunas que no sabemos, y hay otras que de plano sí sabemos y no hay que usarlas. La especificidad debe ser el criterio esencial, insisto. La proporción de falsos positivos varía del 0 al 16% en muestras pre-COVID, es decir, muestras de sueros, de bancos de sueros que
preceden a la pandemia. La concordancia de las pruebas rápidas con ELISA está ahí, de 75 a 94%, y esta prueba de Roche, que es una de las que ya le mencioné, tiene una sensibilidad del 100% con una especificidad de casi el 100%. Entonces, está muy buena. Pero vean ustedes, ¿por qué hago tanto insistencia en los falsos positivos? Si la frecuencia, y estamos hablando de la prueba de Roche, de 0.2% de falsos positivos, en cada millón de habitantes verdaderos negativos, es decir, susceptibles, hay 2.000 falsos resistentes. En México serían 260.000 falsos resistentes, todos ellos estarían expuestos al contagio pensando falsamente que están protegidos. Por esto es que los falsos positivos nos preocupan tanto. Esta es la búsqueda que les menciono. Al día de hoy hay 255 resultados positivos de la A hasta la Z, ¿sí? Y la mayoría de ellos no sabemos. Puede uno ponerse a leer cada una de estas pruebas, qué es lo que dice, pero pues tienen que creerles a los fabricantes. Necesitamos realmente pruebas hechas por laboratorios independientes, por grupos de trabajo serios que nos lleven a saber cuál de estas pruebas es útil realmente. Este video, tomado de una de estas compañías, les ilustra cómo se hacen estas pruebas y cómo se valoran los positivos y negativos. Déjenme decirles cómo funciona esto de las rayitas. Si la raya que está hasta la derecha es positiva, habla de que la prueba estuvo bien hecha, ese es el control. Si la raya que está hasta la izquierda es positiva, habla de que hay IgM. Eso indica que hay una infección reciente, y la infección reciente puede ser de muy pocos días, pero no es totalmente confiable. Si únicamente hay raya en el centro, quiere decir que hay solamente IgG, y esta nos habla de anticuerpos que están presentes en una infección casi con certeza que ya se dio, un individuo que ya se curó de la enfermedad, o bien que estuvo asintomático y que desarrolló inmunidad pero nunca tuvo un cuadro clínico evidente. Pero si tenemos IgM, IgG, casi siempre nos está hablando de una infección reciente, activa, con anticuerpos protectores en proceso de desarrollo. Entonces, esto es lo que así se interpretan estas pruebas, pero insisto, necesitamos estar seguros de que estamos hablando de una prueba de alta calidad, ¿sí? Aquí está el resumen de las pruebas que han sido aprobadas por la COFEPRIS en México al 15 de agosto de este año. Hay 19 pruebas que han sido confirmadas, las que, por lo que revisé, creo que son más confiables, pero que no son tan rápidas, puesto que requieren de equipo especializado. Está primero la de Abbott, que está ahí mencionada. Esa detecta únicamente IgG. Y la de Roche, la Cobas de Roche, el Exis Cobas, y esta detecta también únicamente IgG. De las demás, pues algunas detectan IgA, como pueden ver ahí. Otras detectan IgG, IgM. La IgM probablemente no sea deseable detectarla, aunque en buenas manos es información útil, puesto que da más falsos positivos y no nos habla de protección. Entonces, la que es crucial realmente es la IgG, y hay que estar bien seguros de que estamos usando una prueba que no nos da falsos positivos. Vean ustedes el rendimiento clínico de la prueba de Abbott. Esta prueba de Abbott tiene
con el tiempo. Aquí están los días después del inicio de los síntomas: 3, 3 a 7, 8 a 13 y 14. Y ven ustedes cómo esta prueba se va haciendo positiva. Empezamos con un 25% entre 3 y 7 días, 86% entre 8 y 13 días y hasta un 100% en el día 14. Entonces, esto nos habla de que esta prueba realmente es buena, sigue la evolución de la enfermedad y es una prueba que podemos confiar en ella. Si la podemos hacer en el laboratorio, pues tendríamos que, en el consultorio, pues tendríamos que comprar el equipo o bien negociar con Abbott que nos ponga el equipo en manera de comodato, pero pues eso ya es cuestión de cada quien. Vean ustedes aquí también el porcentaje de falsos positivos. En la primera línea tenemos los sueros pre-COVID, 997 sueros, de ellos 4 fueron positivos y el 993 fueron negativos, son donadores de banco de sangre. ¿Sí? Entonces tenemos 4 positivos, seguramente son individuos que tuvieron otros coronavirus, algún coronavirus del catarro común o algún otro que está por ahí circulando. En individuos que fueron nada más 73 sueros de individuos que fueron 73 que tenían otras enfermedades respiratorias como influenza, como catarro común, etcétera, 0 positivos. 73 negativos. Entonces nos habla de un gran porcentaje de capacidad de distinguir con otras infecciones respiratorias, si es que no consideramos los 4 que están ahí arriba. ¿Sí? La prueba de Roche, aquí vemos 5 pacientes, cómo fueron evolucionando a lo largo de los días, y estos 5 pacientes van teniendo pruebas positivas y títulos mayores conforme va avanzando la enfermedad. Vean cómo en el día 39 y 40, que es el morado, ya es positivo en cerca del 80% de los pacientes con esta prueba. Entonces es una prueba bastante útil también, no llega al 100% que tiene la de agua. Y tenemos aquí también el porcentaje de la sensibilidad. Vemos cómo va aumentando esa sensibilidad hasta llegar a un 99.5% hasta abajo en el día 14. La especificidad, que es lo que hemos insistido mucho en su importancia. A la derecha vemos que la reactividad cruzada hacia otros coronavirus es la pequeña muesca que tenemos hasta arriba, y nos habla de que hay un 99.44% de especificidad, es decir, 0.56% de falsos positivos en este caso. Estando en buenas manos y teniendo buen criterio, creo que podemos vivir con ese número de falsos positivos. Vean ustedes cómo, si tomamos otro panel de coronavirus, la especificidad es del 100% y la del virus de catarro común es del 100% también. Entonces esto nos da una gran certeza en este tipo de pruebas. Esta es la de Roche también. En esta diapositiva lo que estoy poniendo es la evolución de la respuesta inmune y de la infección a lo largo del tiempo. Esta la tomé de la página de Roche. Realmente me pareció muy útil. A la izquierda tenemos el virus antes de la infección y en el momento de ser expuestos al virus. Ahí la detección es obviamente improbable. Si detectamos ahí con una prueba, quiere decir que la prueba debe ser sujeta a escrutinio y análisis cuidadoso. Pero a partir de la semana -1, el virus, -1 de cuando hay síntomas, ¿sí? Es decir, el virus ya está en el organismo, pero no hay síntomas todavía. Tenemos posibilidades progresivas de detectar el virus hasta terminar, hasta el inicio de la semana 1. Esto en el raspado nasofaríngeo por PCR, vean ustedes ahí arriba, y el anaranjado es el aislamiento del virus por algún otro método para detectarlo, ¿sí? Entonces podemos llegar a tener una gran sensibilidad después de la semana 1, ¿sí? Y después esto empieza a disminuir gradualmente. El aislamiento del virus disminuye muy rápido,
después de la semana 2, a la mitad de la semana 2 ya no hay virus prácticamente aislable, pero sí hay material genético del virus detectable. De hecho, este continúa incluso en forma menos ostensible hasta la semana 6. Y vean cómo los anticuerpos, IgM primero y luego IgG, empiezan a ser detectables y estos persisten. Es una clásica respuesta primaria y secundaria de anticuerpos. De hecho, es una respuesta primaria nada más. La respuesta secundaria sería un refuerzo y ahí veríamos una elevación rápida de IgG. Y vemos cómo tenemos hacia el final estos anticuerpos presentes y estos anticuerpos muy probablemente nos confieran protección. Bueno, en esta parte quiero concluir lo siguiente. La sospecha diagnóstica de COVID-19 requiere confirmación por laboratorio. Es esencial, digo. Si no tenemos confirmación, puede ser alguna otra cosa. Sí, puede ser alguna otra infección respiratoria, puede ser influenza, puede ser lo que ustedes quieran pensar con su buen juicio clínico. En segundo lugar, es esencial considerar el momento clínico para decidir el tipo de prueba que vamos a hacer. Creo que eso queda claro de lo que hemos hablado. En la primera semana debe hacerse prueba, semana de síntomas. Antes de los síntomas no hay manera de hacer esto. Debe hacerse una prueba de detección viral por PCR. En contactos asintomáticos, es decir, en los contactos de los pacientes que resulten positivos, podrían hacerse pruebas rápidas tomando en cuenta sus posibles fallas. Pero lo que es esencial es aislarlos físicamente. Estos contactos deben ser invitados a que mantengan la sana distancia. En el quinto es que las pruebas de anticuerpos, en especial los neutralizantes, son útiles en individuos sanos para detectar posibles casos sintomáticos, pero su significado debe tomarse con precaución. ¿Sí? Los neutralizantes creo que nos deben dejar relativamente confiados de que este individuo está protegido, pero no hay una certeza del 100%. Hasta que no sepamos más del virus. Esto quizá lo sepamos el año que entra o en algún momento dado. La utilidad de las pruebas rápidas es cuestionable, se recomienda no hacerlas a menos que se tenga el suficiente criterio y experiencia para normar la conducta a seguir en casos de positivos, sintomáticos o asintomáticos. Bueno, les preparé 3 diapositivas para hablar un poquito de dónde estamos en las vacunas. Las plataformas tecnológicas de vacunas actuales, modernas, son de distintos tipos. Las que son muy novedosas y que están llamando mucho la atención son las vacunas en las que se utilizan ácidos nucleicos, ya sea RNA o DNA. RNA en la primera línea y DNA en la segunda línea. ¿Qué características tienen estas en el caso del SARS-CoV-2? Bueno, el blanco en ambos casos, estas vacunas, ¿por qué la proteína S? Porque ahí está el sitio de unión al receptor y lo que queremos es cubrir el sitio de unión al receptor para neutralizar el virus. Entonces, estas vacunas, hasta la fecha, no hay vacunas existentes comerciales aprobadas en ningún lugar del mundo con estas plataformas. Aquí tiene muchas ventajas porque no necesitamos virus infecciosos para la vacuna. Podemos manejar nada más genes y los insertamos en vectores que nosotros queramos usar para esto. Son típicamente inmunogénicas, esto es importante, porque si no son inmunogénicas, pues no nos van a causar inmunidad y no nos van a conferir protección y se producen rápidamente. Tienen algunas desventajas, tienen una alta reactividad. ¿A qué me refiero con esto? Si estas vacunas al entrar a la célula activan la producción de interferones, van a producir muchos síntomas que son fiebre, que son mialgias, que son artralgias, y que pueden llevar al individuo a estar en la cama. Entonces, esto es importante. La mayoría de las veces, aunque sean severos, no tienen consecuencias graves a largo plazo. El otro problema que tienen es que el RNA no es muy estable, requieren una cadena fría y además requieren un manejo apropiado para que no se degraden ya en las manos de quien las va a aplicar. Las vacunas de DNA, en el segundo renglón, también utilizan genes de la proteína S como blanco y también tiene las mismas ventajas iniciales de las de RNA y además de que su producción, además de ser rápida, es fácil, son de bajo costo a diferencia de las de RNA y son muy estables. El problema que tiene
es que requiere que estos fragmentos de DNA en vectores de plásmidos o de los que sean, tienen que introducirse en una célula, tienen que transducirse dentro de una célula y después inyectar la célula al individuo. Es decir, le extraigo sangre, meto el DNA en las células, me aseguro que el DNA está dentro de las células y se lo vuelvo a inyectar a la persona para que estas células produzcan la proteína de este DNA y esta proteína sea inmunogénica. Y si yo inyecto el DNA así aislado, prácticamente es como si estuviera inyectando agua. Entonces, ese es un problema por lo que su eficacia es baja. Entonces, de estos dos grupos, me quedo con las de RNA con mucho. Proteínas recombinantes son proteínas que se mezclan con adyuvantes y que se inyectan. Tienen ventajas también, no necesitan virus infecciosos, se pueden utilizar adyuvantes, como mencioné, y su capacidad de producción es limitada, esa es una desventaja. La cadena fría es muy importante y requiere además que cada lote confirmemos la integridad del antígeno y sus epítopos en general. Esto las hace complicadas. El que sigue, que es un grupo que creo que es el que nos vamos a quedar y el que está llegando más adelante en las pruebas, son los vectores virales. Los vectores que se han usado son adenovirus, y estos adenovirus son virus que pues, producen enfermedades en humanos. Los vectores obviamente ya son adenovirus inactivados, no producen enfermedad, producen infección leve, pero no producen enfermedad. Los procedimientos ya están bien establecidos, no se necesitan virus infecciosos, los resultados preclínicos son excelentes, pero solamente hay uno en el mercado, a diferencia de las proteínas recombinantes, que hay muchos. La inmunidad al vector podría disminuir la eficacia y eso es un problema. Los otros dos son vacunas ya clásicas, las vacunas de virus atenuados, por ejemplo la vacuna de la polio, hay vacunas comerciales, son procedimientos ya conocidos, establecidos, pero la seguridad es dudosa. Puede ser en un virus que no conozcamos que produzca una enfermedad y producimos enfermedad y estamos pues retrocediendo, eso no lo queremos. Los virus inactivados no producen enfermedad, pero también tienen sus problemas porque requiere grandes cantidades de virus, etcétera, etcétera. Entonces, nos vamos a quedar con las vacunas de RNA y las vacunas de vectores virales. Vean a la fecha, en un lapso tan corto como 3-4 meses, ya hay 158 vacunas en estudio en el mundo y contando. Esto era al 14 de agosto. Y esto es un resumen de las observaciones iniciales. Nada más voy a enfocarme en dos de estas vacunas. La primera es la vacuna de la Universidad de Oxford, AstraZeneca, que es la vacuna en la que México va a participar en su producción junto con Argentina. En esta vacuna, el reporte preliminar mostró inducción de linfocitos T específicos contra la proteína S, con IgG anti-S en el 91% de los participantes y también en un estudio de microneutralización. Y en otro estudio de neutralización por reducción de placa, se encontró que hasta el 100% tiene positividad. Esto nos da gran esperanza de que estos anticuerpos den protección. La dosis de refuerzo llevó a todos los participantes a producir anticuerpos neutralizantes. Entonces, esto es realmente importante. Las reacciones adversas son leves. Entonces, esta es una vacuna que creo que va bien y actualmente está en fase 3. La vacuna de Moderna, que es una vacuna de RNA, es una vacuna que también produjo inmunidad. Aquí se requirió el refuerzo en la mayoría de los casos, no fue tan eficaz en la primera administración y necesitamos todavía conocer cuál es la actividad neutralizante del suero. Esta vacuna también está en fase 3. La vacuna china de Sinovac es muy parecida a la primera, a la inglesa. Perdón, no es la de Sinovac. La de China es la última que está hasta abajo. Esa vacuna es la que es muy parecida. La de Sinovac no me voy a meter tanto. Y la de Pfizer, que se parece muchísimo a la de Moderna. Y sus efectos son relativamente leves. En la vacuna china, a pesar de ser muy parecida a la inglesa, es la que está hasta abajo. El problema es que tiene reacciones adversas severas en el 90% de los individuos. No se menciona qué tipo de reacciones adversas severas son, pero así se menciona en las publicaciones. Muchas gracias. Doctor Moreno, muchas gracias
esta conferencia que nos ha dado. Aunque estamos casi en el límite de tiempo, tenemos dos preguntas. Una relacionada, nos envían de una médica de Guerrero y nos pregunta, le transmite a usted la pregunta, en donde ella dice, bueno, yo voy a recibir pacientes que por sintomatología parece que están infectados por COVID-19. Entonces, ¿qué me recomienda en términos de pruebas para que yo pueda confirmar el diagnóstico y hacer todas las medidas de prevención de aislamiento de contactos y yo pueda tratar a este paciente? ¿Qué tipo de prueba me recomienda? Si mi cuadro clínico es compatible con COVID-19 y si no tengo otra explicación probable, yo sugeriría hacer una prueba de PCR. ¿Sí? Las pruebas que mencioné de PCR, RT-PCR directo o la de Abbott que mencioné también, que son altamente sensibles, son las ideales. Si es positiva, obviamente este paciente tiene COVID y dependiendo del grado de severidad de la enfermedad, es mi decisión de si debo mandar a este paciente a su casa e indicarle que se aísle o bien enviarlo al hospital para que lo evalúen y decidan si requiere hospitalización o no. Y en cuanto a esto, los contactos directos, obviamente tengo que hacer un interrogatorio, si no hay síntomas, pues indicarles si hay posibilidades económicas que se hagan una prueba y si no tienen posibilidades económicas, pues que se aíslen y ese aislamiento al primer síntoma volver a consultar al médico y que éste evalúe si tiene que actuar como actuó en el paciente inicial. Eso es lo que yo recomendaría hacer en un paciente que se presenta en este caso. Muchas gracias, doctor. Y la última pregunta de Michoacán, nos pregunta un médico de consultorio que le ha quedado claro que hay dos vacunas que están en la carrera de la producción de vacunas que están muy avanzados. Pero él dice que está saliendo mucho en el periódico, muchas noticias sobre la vacuna rusa. ¿Cuál es su opinión sobre la vacuna rusa? Bueno, la vacuna rusa, la descripción de su fabricación no se ve mal. La vacuna es muy parecida a la china que estaba en el último renglón y a la inglesa que estaba en el primer renglón, la de AstraZeneca que vamos a tener en México. El problema es que es una vacuna muy reciente, no se han hecho pruebas, por lo menos hasta el 14 de agosto, que es hasta cuando pude revisar. Se planeaba estudiar 38 individuos, control, y 38 vacunados, entonces realmente está en pañales todavía su uso. Putin dice que ya se probó y que se le aplicó a su hija, bueno, no sé, ahí no me quiero meter en política porque eso sí es un problema, pero yo creo que debe uno ser muy cauto en este sentido. La vacuna puede ser buena, pero no ha sido probada. Las otras vacunas de las que hablé están en fase 3, es decir, ya están en fase de aplicación masiva experimental. La fase 4 sería ya salir a la población general y empezar a aplicar a la gente en general. Entonces, esto es lo que yo opino de la vacuna rusa. Puede ser que sea muy buena, pero en este momento es un riesgo. Sí. Doctor, muchas gracias por su participación en esta conferencia, realmente ha sido muy ilustrativa. Y a todos los compañeros que están conectados les agradecemos su participación. Les recordamos que si quieren descargar este video pueden entrar al canal oficial de YouTube donde están toda la serie de conferencias que estamos dando. Y los invitamos para el próximo martes 8 de septiembre a las 3 de la tarde. Estará con nosotros el doctor José Alfredo Maya Barrios. Él es pediatra del Hospital Gea González y nos va a hablar sobre COVID-19 y la atención de niños en el consultorio de medicina general. Nuevamente agradecemos a todos ustedes su participación y si desean recibir información adicional, por favor escríbanos a revistaconamed@conamed.gov.mx. Muchas gracias, buenas tardes.